El polvo se arremolinaba en el aire del Archivo Histórico de Puebla, mientras la doctora Carmen Herrera, especialista en conservación fotográfica, de 38 años, revisaba una caja de documentos donados recientemente por la familia Contreras. Era una tarde pesada de julio de 2022, y el ventilador del techo apenas lograba mover el aire espeso que se acumulaba entre las estanterías. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Rodrigo Sánchez, su asistente de 25 años, desde el otro extremo de la mesa de trabajo. Carmen extrajo cuidadosamente una fotografía en sepia protegida por un sobre de papel cristal. La imagen mostraba a 7 niños posando al aire libre en 2 niñas sentadas en sillas de madera en primer plano, y 5 niños más detrás de ellas. Todos vestían ropa de mediados del siglo XX, las niñas con vestidos de algodón y los niños con camisas simples o sin camisa. «Mira esto», dijo Carmen acercándose a Rodrigo. «Parece ser de los años 50. La composición es interesante, muy natural para la época». Al reverso de la fotografía, con una caligrafía temblorosa, se leían los niños de San Andrés Cholula, 14 de agosto de 1952, en que Dios los proteja. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué Dios los proteja?» Es una frase extraña para escribir en una foto de niños. Carmen examinó la imagen más de cerca bajo la lámpara de su escritorio. Los rostros de los niños tenían esa seriedad típica de las fotografías antiguas, cuando el tiempo de exposición era largo y mantener una sonrisa resultaba difícil. Pero había algo más en sus expresiones, una tensión que no lograba identificar. «Está en bastante buen estado considerando su edad», observó Carmen, «aunque hay algunas manchas de humedad en los bordes. Creo que vale la pena restaurarla». Lo que Carmen no sabía era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Carmen se llevó la fotografía a su laboratorio privado en su apartamento de la colonia La Pasan. Era un espacio pequeño pero bien equipado, donde realizaba trabajos de restauración freelance para complementar su salario del archivo. Colocó la fotografía bajo su escáner de alta resolución y configuró los parámetros para capturar cada detalle en 4800 dpi, profundidad de color de 48 bits. El proceso tomaría unos 20 minutos. Mientras la máquina trabajaba, Carmen preparó té de manzanilla y revisó la documentación que había venido con la fotografía. Según los papeles, pertenecía a la difunta Esperanza Contreras Romero, quien había fallecido 3 meses atrás, a los 78 años. La fotografía había estado guardada en una caja de metal en el sótano de su casa, junto con cartas antiguas y documentos familiares. El escáner emitió un pitido indicando que había terminado. Carmen se acercó a la pantalla de su computadora y abrió el archivo. La imagen apareció con una claridad asombrosa. Amplió la foto al 200% para examinar los detalles. Los rostros de los niños eran ahora perfectamente visibles. La niña de la izquierda, con un vestido de cuadros, tenía el ceño fruncido y los brazos cruzados. Su compañera, con un vestido blanco de cuello redondo, miraba ligeramente hacia un lado, como si algo fuera del encuadre hubiera captado su atención justo antes del disparo. Carmen siguió ampliando la imagen, enfocándose en cada rostro. Fue entonces cuando notó algo extraño en los ojos de la niña del vestido blanco. Parecía haber un reflejo inusual, como si estuviera mirando algo brillante o amplió más en su corazón, comenzó a latir más rápido. En las pupilas de la niña, apenas visible pero innegable, una vez que lo veías, se reflejaba una figura humana que no aparecía en la fotografía, una silueta alta y delgada, con los brazos extendidos hacia los niños. «Debe ser el fotógrafo», se dijo Carmen en voz alta, intentando calmarse, pero la posición no coincidía. La cámara estaba frente a los niños, pero la figura en el reflejo parecía estar a un costado, casi entre los niños y la cámara. Carmen revisó los ojos de los otros niños. Para su creciente inquietud, en cada par de ojos, donde la resolución lo permitía, se distinguía la misma figura. «Esto no tiene sentido», murmuró. Salvó el archivo con anotaciones y decidió que necesitaba consultar con alguien más al día siguiente. A la mañana siguiente,
Carmen llegó temprano al archivo y buscó a su colega, el doctor Sebastián Rojas, un historiador especializado en la historia de Puebla y sus alrededores. Sebastián, ¿qué sabes sobre San Andrés Cholula en los años 50? Preguntó sin rodeos. El historiador, un hombre de 55 años con barba gris y gafas de lectura colgando de su cuello, la miró con curiosidad. San Andrés Cholula. Bueno, era un pueblo agrícola pequeño, muy tradicional. ¿Por qué preguntas? Carmen le mostró la fotografía original. Encontré esta imagen ayer. Está fechada en agosto de 1952. Sebastián tomó la foto y la examinó cuidadosamente. Su expresión se tornó seria. ¿1952? ¿Agosto dijiste? Sí, 14 de agosto específicamente. El historiador se quitó las gafas y se frotó los ojos. Carmen, hay algo que debes saber sobre San Andrés Cholula en esa época. La condujo a su oficina y sacó un libro de una estantería en Tragedias olvidadas de Puebla, sucesos del siglo XX. Pasó las páginas hasta llegar a un capítulo titulado La desaparición de los niños de San Andrés. En agosto de 1952 comenzó Sebastián con voz grave. 7 niños del pueblo de San Andrés Cholula desaparecieron en circunstancias misteriosas. Fueron vistos por última vez jugando cerca de un barranco en las afueras del pueblo. Nunca se encontraron sus cuerpos. Carmen sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. ¿7 niños? Repitió, con voz débil. Si han 2 niñas y 5 niños, las autoridades investigaron durante meses. Hubo teorías sobre secuestros, accidentes, incluso sacrificios rituales, pero nunca se resolvió. El caso se cerró oficialmente en 1955 por falta de evidencia. Sebastián señaló un párrafo en el libro. Aquí dice que los padres insistían en que algo sobrenatural había ocurrido, que hablaban de un hombre sombra que había estado rondando el pueblo días antes de la desaparición. Carmen sacó su teléfono y le mostró la imagen escaneada, ampliada, en la zona de los ojos de la niña. ¿Cómo esta figura?, preguntó, con voz temblorosa. Sebastián observó la pantalla y palideció visiblemente. Se dejó caer en su silla. Dios mío. ¿Cuándo dices que fue tomada esta fotografía? 14 de agosto de 1952, según lo que está escrito atrás. El historiador buscó en su libro. Los niños fueron vistos por última vez el 15 de agosto de 1952. Desaparecieron durante la noche. Un silencio pesado llenó la oficina. Ambos miraron la fotografía, ahora con una comprensión completamente diferente de lo que representaba. Esta podría ser la última imagen de ellos con vida, susurró Carmen, tomada un día antes de su desaparición. Esa tarde, Carmen y Sebastián decidieron investigar más a fondo. Viajaron a San Andrés Cholula, un pueblo que ahora era prácticamente un suburbio de la ciudad de Puebla, pero que aún conservaba algunas áreas rurales y edificios antiguos. Preguntando en la plaza principal, fueron dirigidos a la casa de don Efraín Mendoza, de 89 años, uno de los residentes más ancianos del pueblo. Don Efraín los recibió en el portal de su casa de adobe, con paredes pintadas de azul cielo. Sus ojos, nublados por cataratas, los observaron con desconfianza hasta que Sebastián se presentó como historiador. ¿Vienen por lo de los niños?, preguntó el anciano con voz rasposa, como si adivinara el propósito de su visita. Sí, don Efraín, respondió Carmen. Encontramos una fotografía que creemos es de ellos. El rostro del anciano se contrajo en una expresión de dolor. Pasen. Es una historia que necesita ser contada antes de que los que la recuerden muramos todos. Dentro de la casa, que olía a copal y café, don Efraín le sirvió agua fresca y se sentó en su mecedora de madera. Yo tenía 18 años cuando pasó, comenzó. Recuerdo a esos niños como si los hubiera visto ayer. María y Rosa eran las niñas. Los niños eran Juanito, Pedro, Carlos, Miguel y Tomás, todos entre 6 y 11 años. Carmen le mostró la fotografía. El anciano la tomó con manos temblorosas. Sí, son ellos, confirmó con lágrimas
acumulándose en sus ojos. Esta foto la tomó el maestro Guadalupe, el profesor de la escuela. Fue un día antes de su voz se quebró. Don Efraín, dijo Sebastián suavemente, en el libro que consulté, mencionaban a un hombre sombra. ¿Puede contarnos sobre eso? El anciano dejó la fotografía sobre la mesa, como si quemara. Esa cosa, no era un hombre. Apareció en el pueblo una semana antes de que los niños desaparecieran. La gente lo veía de lejos, siempre en los límites del pueblo. Nunca se acercaba del todo. Era alto, muy alto, y su forma no era correcta. Como si estuviera ahí, pero también no. ¿Alguien habló con él?, preguntó Carmen. Nadie se atrevía. Los perros aullaban cuando estaba cerca. El ganado se ponía nervioso, pero los niños. Don Efraín hizo una pausa. Los niños parecían fascinados. Decían que los llamaba, que les prometía mostrarles algo maravilloso. ¿Qué pasó la noche que desaparecieron?, preguntó Sebastián. Nadie lo sabe con certeza. Los niños habían ido a jugar al barranco, cerca de donde está el viejo puente de piedra. Cuando cayó la noche y no regresaron, los padres fueron a buscarlos. Encontraron sus zapatos, todos juntos, colocados en fila perfecta al borde del barranco. Pero de los niños, ni rastro. Carmen sintió un escalofrío. ¿Y nunca encontraron nada más? Don Efraín negó con la cabeza. La búsqueda duró semanas. Policías, militares, voluntarios, revisaron cada metro del barranco y los alrededores nadan como si se los hubiera tragado la tierra. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero mi tía Magdalena, que era curandera, decía que había sentido una ruptura, un desgarro en el velo entre mundos. Decía que algo se los había llevado a un lugar al que no podíamos seguirlos. Esa noche, de regreso en Puebla, Carmen no podía dejar de pensar en la historia. Abrió nuevamente la imagen escaneada en su computadora y comenzó a examinarla meticulosamente, sección por sección. Amplió el fondo de la fotografía, el área borrosa detrás de los niños. Había árboles, tierra seca, lo que parecía ser parte de un camino y entonces lo vio. Parcialmente oculta detrás de un árbol, apenas visible debido a la baja resolución de esa parte de la imagen, había otra figura. No era la misma silueta reflejada en los ojos de los niños, era algo diferente, más sólido. Carmen ajustó el contraste y la luminosidad. La figura se hizo más clara. Era definitivamente Humanau, un hombre con sombrero. Observando la escena desde cierta distancia, el fotógrafo se preguntó, pero el maestro Guadalupe debía estar frente a los niños operando la cámara. Continuó explorando la imagen. En el extremo derecho, entre las sombras, había algo más, una distorsión en el aire, como ondas de calor, pero con una forma vagamente humana. El teléfono de Carmen sonó sobresaltándola. Era Rodrigo, su asistente. Carmen, perdona que llame tan tarde, pero encontré algo que debes ver. ¿Recuerdas la caja de la familia Contreras? Había más fotografías en el fondo. Las estaba catalogando y hay más imágenes de esos niños. ¿Qué? Carmen se incorporó en su silla. ¿Cuántas más? 3 todas tomadas el mismo día, al parecer, y... Carmen, en cada una aparecen más de esas figuras. A la mañana siguiente, Carmen y Rodrigo extendieron las 4 fotografías sobre la mesa de trabajo del archivo. Sebastián se unió a ellos, al igual que el padre Miguel Ángel Torres, un sacerdote jesuita de 45 años que enseñaba historia eclesiástica en la universidad y que Sebastián había contactado por su conocimiento de fenómenos paranormales desde una perspectiva religiosa. Las 4 fotografías mostraban a los mismos 7 niños desde ángulos ligeramente diferentes, como si el fotógrafo hubiera tomado varias tomas durante la misma sesión. Pero lo que llamó la atención de todos fue que al escanearlas y ampliarlas, cada imagen revelaba más figuras oscuras. En la segunda fotografía había 3 siluetas visibles en el fondo, en la tercera 5, y en la cuarta, la que mostraba a los niños desde un ángulo lateral, había al menos 7 figuras rodeándolos, formando un círculo imperfecto. Es como si estuvieran siendo acorralados, murmuró Rodrigo. El padre Miguel Ángel estudió las imágenes con expresión grave. Luego sacó una pequeña libreta de su sotana y comenzó a escribir.
¿Qué ve, padre?, preguntó Carmen. Patrones, respondió sin levantar la vista. Estas figuras no están dispuestas al azar, forman una configuración específica. Es similar a descripciones que he visto en textos antiguos sobre invocaciones y en capturas. Capturas, repitió Sebastián. El sacerdote, finalmente, los miró. En varias tradiciones esotéricas existe el concepto de entidades que habitan en umbrales, seres que no pertenecen completamente a nuestro mundo, ni al otro. Se les describe como recolectores, que buscan específicamente niños porque sus almas son más puras, más valiosas. Carmen sintió náuseas. ¿Está sugiriendo que estas cosas, sea lo que sean, estaban cazando a estos niños? No lo sugiero, respondió el padre Miguel Ángel con voz solemne. Lo estoy confirmando basándome en lo que veo aquí. Estas fotografías capturaron algo que normalmente es invisible al ojo humano, pero que la cámara, al ser un instrumento mecánico sin prejuicios, pudo registrar. Sebastián intervino. Don Efraín mencionó que su tía, una curandera, habló de un desgarro en el velo entre mundos. ¿Es posible que estas entidades vinieran de otro lugar? Es más que posible, asintió el padre. Y si lograron llevarse a esos niños, entonces abrieron un portal, una puerta. La pregunta es, ¿esa puerta se cerró después o sigue abierta? Un silencio incómodo llenó la habitación. Hay una forma de averiguarlo, dijo Carmen, finalmente. Necesitamos ir al lugar donde fueron vistos por última vez al barranco. 2 días después, el grupo de 4, junto con don Efraín, quien insistió en acompañarlos a pesar de su edad, llegaron al antiguo barranco en las afueras de San Andrés Cholula. El lugar había cambiado con los años. Lo que antes era un área rural aislada, ahora estaba bordeada por desarrollos habitacionales y una carretera pavimentada, pero el barranco en sí permanecía intocado. Una cicatriz oscura en el paisaje donde la vegetación crecía espesa y desordenada. Era aquí, dijo don Efraín, señalando con su bastón hacia el borde del barranco. Encontraron los zapatos justo en esta área. Carmen sacó las fotografías escaneadas que había impreso. Las sostuvo frente a ella, comparando el fondo de las imágenes con el paisaje actual. A pesar de los 70 años transcurridos, algunos árboles grandes seguían en pie, retorcidos y antiguos. La fotografía fue tomada desde allá, indicó Rodrigo señalando un área ligeramente elevada a unos 20 metros de distancia. Se dirigieron al lugar. La sensación era opresiva, como si el aire mismo fuera más denso allí. El padre Miguel Ángel se acercó rápidamente. ¿Qué ves exactamente? Figuras en sombras, con forma humana. Están donde estaban en las fotos originales, y su voz se quebró. Hay algo más en el centro, donde los niños debieron estar. Ayón, oh Dios. ¿Qué? Urgió Sebastián. Carmen bajó la cámara. Su rostro completamente pálido en huellas pequeñas, de niños, brillando con una luz tenue, y conducen hacia el barranco. Don Efraín hizo la señal de la cruz. Sus espíritus siguen aquí, atrapados en el momento de su captura. El padre Miguel Ángel tomó una decisión. Vamos a realizar un rito de liberación. Si esas almas están atrapadas, tenemos la obligación moral de intentar liberarla. Durante la siguiente hora, mientras el sol comenzaba su descenso, el padre Miguel Ángel realizó una ceremonia que combinaba elementos del ritual católico con prácticas más antiguas que don Efraín aportó. Carmen documentó todo con su cámara, capturando imágenes que mostraban las siluetas oscuras cada vez más agitadas, como si fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo. En un momento crucial del ritual, cuando el padre roció agua bendita en el área y don Efraín quemó un manojo de hierbas, Carmen capturó algo extraordinario a través de su lente. Las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, pero al hacerlo, revelaron brevemente lo que parecían ser 7 pequeñas formas luminosas, como niños hechos de luz, que ascendían hacia el cielo. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la opresión se levantó. Los sonidos normales regresaron a pájaros cantando, el zumbido de insectos, el distante rumor del tráfico. Se fueron, dijo don Efraín, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Después de 70 años, finalmente, están en paz.
3 semanas después, Carmen presentó su investigación en una conferencia sobre fotografía histórica y fenómenos inexplicables. Las imágenes causaron sensación en ciertos círculos académicos y fueron despreciadas en otros. Pero lo que Carmen no compartió públicamente fue la última fotografía que había tomado ese día en el barranco. En esa imagen, tomada justo después de la ceremonia, se veía el área vacía, sin figuras oscuras, pero si se ampliaba lo suficiente y se ajustaba el contraste, se podía distinguir, muy tenuemente, a 7 niños sonriendo, sus brazos alrededor los unos de los otros, antes de desvanecerse completamente en la luz. La última imagen tomada con la cámara de Don Guadalupe, en 1952, había capturado su terror. La última imagen tomada por Carmen en 2022 capturó su liberación. Las 4 fotografías originales fueron entregadas a las familias descendientes de los niños desaparecidos. Se realizó una pequeña ceremonia en San Andrés Cholula, donde se colocó una placa conmemorativa en el lugar del barranco. En memoria de María, Rosa, Juanito, Pedro, Carlos, Miguel y Tomás, han desaparecidos el 15 de agosto de 1952, ahora en paz han 2022. Carmen regresó a su trabajo en el archivo, pero cambió su enfoque de investigación. Ahora se especializaba en fotografías antiguas que parecían contener anomalías inexplicables, imágenes que capturaban más de lo que el ojo humano podía ver. Porque, como había aprendido, algunas fotografías son ventanas no solo al pasado, sino a realidades que existen justo más allá de nuestra percepción ordinaria. Y a veces, esas ventanas nos permiten ayudar a aquellos que quedaron atrapados entre mundos. La fotografía de los 7 niños de San Andrés Cholula ya no perturbaba a Carmen. En su lugar le recordaba que incluso en las historias más oscuras existe la posibilidad de redención, de cierre y de paz. Pero en las noches tranquilas, cuando revisaba fotografías antiguas en su laboratorio, ocasionalmente se detenía a examinar las sombras en los fondos, los reflejos en ventanas y espejos, y se preguntaba cuántas otras historias esperaban ser descubiertas. Cuántas otras almas esperaban ser liberadas. Y cada vez que su cámara capturaba algo que no debería estar ahí, Carmen ya no huía asustada. En lugar de eso, observaba cuidadosamente, documentaba respetuosamente y, cuando era necesario, buscaba ayuda para traer luz a la oscuridad. Porque algunas imágenes no solo documentan el pasado, algunas imágenes son llamados de auxilio que resuenan a través del tiempo, esperando que alguien tenga el valor de responder. Y Carmen Herrera había respondido.